Soy Gisela Mórtegui de la Ciudad de México y es un gusto para mí participar en el 4º Maratón Internacional de Cuentos de Día de Muertos organizado por Itacate de Cuentos. Les voy a compartir una adaptación del cuento Hilo de Plata, Hilo de Araña del escritor japonés Akutagawa. Se cuenta que un día el creador de todas las cosas caminaba a orillas del lago de la flor de loto. En las profundidades de aquel lago podía observar el infierno. Y desde ahí contempló a un hombre que sufría mucho, pues apenas hace unos días había fallecido. El creador de todas las cosas sintió compasión y pensó en ayudar a todos aquellos que habían caído al infierno si habían hecho al menos una acción buena en la vida. El hombre que sufría tanto había sido un ladrón y había llevado una vida depravada. Un día que había salido a pasear, se había encontrado a una enorme araña. Al verla, había alzado el pie para aplastarla y de pronto se detuvo y la dejó vivir. Continuó su camino y el creador de todas las cosas vio aquel hecho como una acción generosa de su espíritu y decidió darle una oportunidad. Lanzó hasta las entrañas del infierno un hilo de plata, un hilo de araña. Cuando el hombre que se encontraba en el inframundo vio aquella cuerda, pensó que era de plata. Después dijo, no puede ser. Y pensó que era un hilo de araña. ¿Pero qué podía perder? Tomó aquel hilo y comenzó a subir, a subir, a subir y a subir. Ya estaba a la mitad de la cuerda y alcanzaba a ver la luz cuando se le ocurrió detenerse y mirar hacia abajo. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver, siguiéndolo por aquella cuerda, por aquel hilo de plata, a cientos de almas del inframundo que también clamaban por volver a ver la luz? El hombre no podía creer su mala suerte y externó, ¿por qué no se quedan todos en el infierno?, maldijo. Y en ese instante, aquel hilo de plata, aquel hilo de araña, se rompió justo a la altura de las manos del hombre. Y el hombre comenzó a caer y comenzó a caer y comenzó a caer y comenzó a caer, al igual que todos los que venían abajo, y regresaron a las entrañas del inframundo. El creador de todas las cosas dibujó en su rostro un gesto de tristeza y continuó con su paseo. Era cerca de mediodía en el paraíso. Talía y Samantha eran muy buenas amigas. Pasaban mucho tiempo juntas. Las niñas acostumbraban a jugar en un parque frente a un campo de nabos.
Una tarde vieron como algo se arrastraba fuera del campo y se puso de pie. Parecía un payaso. Pero en la tarde nublada era difícil percibirlo a ciencia cierta. Luego desapareció, pero pronto apareció de nuevo. Fue hasta la mitad de la carretera. En ese momento se dio la vuelta y regresó al campo. Salió por tercera vez y caminó hacia las niñas. Dado este punto, estaban tan asustadas que echaron a correr y no pararon hasta llegar hasta la casa de Talía. Allí subieron al cuarto y desde la ventana vieron cómo el mismo payaso apareció por un momento en el camino y luego desapareció. Hacía un tiempo habían escuchado la historia de una niña que contaba acerca de un cumpleaños que terminó en sangre, pero no sabían muy bien el relato. ¿Y si es el payaso del cumpleaños que quiere decirnos algo?, preguntó Samantha. Ya sé lo que vamos a hacer, respondió Talía. Decidieron hacer espiritismo por primera vez. Llamaron a otras 2 amigas. Pensaron que con más de 2 personas era muy difícil que sucediera algo malo. Les costó trabajo convencerlas, pero al final accedieron a la invitación. Un poco asustadas, comenzaron a jugar la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras que invitaron, Laura, dijo: menuda tontería esta de la ouija. Yo me voy de aquí. Las demás, un poco asustadas, decidieron dejarlo todo para otro momento. Al cabo de unos días, Laura llamó un poco preocupada a Talía para decirle que de camino a su casa, después de haber estudiado en la biblioteca, al pasar por la casa abandonada que está cerca del río, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Laura le respondió que no, porque tenía prisa. Acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Laura salió de allí impresionada. Al principio Talía pensó que era una broma, pero recordó la noche en que habían hecho espiritismo y de las malas maneras con las que Laura había abandonado el juego. Al día siguiente no quiso salir de su casa, por lo que Talía se trasladó hasta la suya para que pudieran estudiar juntas. Ya en el cuarto, sintieron un ruido como de arañazos. Lentamente y al mismo tiempo, giraron la cabeza hacia atrás para comprobar que la niña que Laura había descrito estaba sentada sobre su cama y en la mano un cuchillo embarrado de merengue con el que arañaba insistentemente a la pared. Salieron despavoridas de allí gritando como 2 locas. Talía llegó sola abajo. No sabía bien por qué. Los padres de Laura subieron desesperados las escaleras. Enseguida llegó la policía, los paramédicos. Laura estaba muerta. Un ataque de asma, dijeron. En su cara estaba reflejada una expresión de terror. Sara ni siquiera sabía por qué había aceptado la idea de jugar a la ouija aquella noche. Quizá pensó que era un juego de niños. Sara le tenía terror a la oscuridad, por lo que sus padres habían aceptado la idea de adoptar un perro que le hiciera compañía en las noches. Cuando Sara sentía miedo, bajaba lentamente la mano y su perro se la comenzaba a lamer hasta que ella se quedaba profundamente dormida. Ese día, al llegar a la escuela y enterarse de la muerte de su mejor amiga Laura, se sintió muy angustiada. Y aquella noche, por más que lo intentó, no se pudo dormir. Por más que su perro le lamía la mano insistentemente durante toda la madrugada. O eso creía ella. Al salir el sol, miró hacia abajo y se encontró a su perro muerto, debajo de la cama.
Un payaso le lamía lentamente la mano. A Sara la ingresaron en una clínica psiquiátrica. En la misma en la que ingresaron a Talía, quien aseguraba haber recibido una carta con letra de niña que decía: tu amiga murió por no haber querido jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. La familia de Samantha, la niña que apareció al inicio de esta historia, se mudó definitivamente del pueblo para acabar con aquella horrible pesadilla. Samantha iba a una nueva escuela y tenía amigos nuevos. Un día la profesora de castellano repartió algunos periódicos antiguos para realizar una actividad. La niña ahogó un grito cuando alcanzó a reconocer al mismo payaso en una de las portadas del periódico, bajo un titular: muere payaso en una fiesta de cumpleaños, a manos de la asustada niña anfitriona. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Nació en 1917 y murió en 1986. Permítanme poner en su ofrenda de Día de Muertos un cuadro en memoria de Juan Rulfo. Soy Ros Guzmán de la Ciudad de México y participo en este cuarto maratón internacional de cuentos de Día de Muertos con mucho gusto. Les comparto mi versión oral de un cuento de este autor, Juan Rulfo. Era un terreno con muchas piedras. Se veía deslizar por allí una sombra. La sombra era de Juan, que llevaba a cuestas a su hijo Ignacio, un joven de casi 18 años. Hacía unas horas que le habían avisado que al pobre de Ignacio lo habían herido de bala. Fue a buscarlo. Cuando lo encontró, casi era de noche. Por fortuna, por allí había un par de hombres que se acercaron y les ayudaron. Les dijeron que allá en Tonaya, pasando el monte, podían encontrar un médico. Ayudaron a Ignacio a subir a la espalda de su padre. Él rodeó el cuello y entrelazó los dedos, y sus rodillas las sujetó a sus costados. Fue así que ellos, bajo la luz de la luna, emprendieron su jornada, y aquellos hombres desaparecieron. Después de 2 horas de camino, las rodillas de Juan empezaron a desfallecer. Ignacio lo sentía, y por eso muchas veces le dijo a su padre que lo bajara. Pero bajarlo, ¿quién les ayudaría para que él se subiera nuevamente a la espalda de Juan? No era opción. Pero lo que Ignacio quería decir era que lo bajara y que lo dejara allí y que él continuara su camino, que lo alcanzaría cuando se sintiera mejor. No, Juan no estaba dispuesto a hacer una semejante cosa. Él lo que deseaba era llevar a su hijo al médico. Sentía un fuerte compromiso, no con él, sino con su difunta esposa, la madre de Ignacio. Seguramente ella habría hecho todo para poder socorrer a su hijo de una manera incondicional. Juan sentía que no tenía así que ningún compromiso con Ignacio porque
Ignacio se había portado tan mal, había deshonrado su nombre tantas veces. Puros vergüenzas, puros malestares. A recientes fechas se había enterado de que se dedicaba a asaltar a las personas en los caminos y después de despojarlas, las mataba. Mataba gente inocente. Cuando se enteró que hizo lo mismo con su padrino, el compadre Tranquilino, lo maldijo y dijo: ese no puede ser mi hijo. ¿Cómo a ese hombre tan bueno, tan generoso, el que lo había llevado a la iglesia para darle su nombre, también a él lo mató? Ay, tenía tanta maldad adentro que bien él suponía que estando sano volvería a sus malos pasos, pero no importaba, con tal que se fuera lejos, pero realmente lejos. Siguió su camino, cada vez más cansado y agobiado con el peso de su hijo. Las piernas, la espalda, el cuello. Cada paso le parecía que estaba firmando la sentencia de que su cuerpo quedaría lastimado por el resto de sus días. Le parecía que ya podría estar cerca. Por eso de vez en vez le preguntaba a Ignacio: ¿tú qué vas allá arriba? ¿No oyes una señal de algo? ¿No ves una luz de alguna parte? No veo nada. Anda, mira bien. No veo nada. Tú que llevas las orejas de fuera, ¿no oyes ladrar a los perros? Ya debemos estar cerca. Hace rato que pasamos el monte. Sí, pero no oigo ni veo nada. La voz de Ignacio cada vez era más débil y el diálogo menos frecuente. A veces dormía, a veces sentía mucho frío. Su cuerpo temblaba y con los brazos zarandeaba la cabeza de Juan como si fuera una sonaja. Juan apretaba los dientes para evitar morderse la lengua. Anda, Ignacio, ¿por qué no me dices qué es lo que ves? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Quiero recostarme un poco y tengo sed. Aguántate. Pronto Juan sintió cómo las rodillas se soltaron y las piernas empezaron a balancearse de un lado a otro. Y se hizo mucho silencio. Pero Juan empezó a contar sus recuerdos de cuando Ignacio era recién nacido. Cómo es que dormía y comía. Cuando despertaba, tenía tanta hambre que se acababa la leche de su mamá. Ella tenía que darle agua para llenarlo. Ay, su mamá, cuántas esperanzas tenía en él. Quería que creciera sano, fuerte, que cuando ellos fueran viejos, él sería su sostén. De no haber sido porque falleció cuando iba a dar a luz al otro hijo. Pero habría fallecido ahora por tanta mortificación que Ignacio estaba causando. Ah, ya está por allí Tonaya. La luz de la luna hace brillar los tejados. Juan se detuvo en el primer cobertizo. Se apoyó en la barandilla. Soltó con cierta dificultad los dedos de su hijo. Y en cuanto estuvo libre, escuchó ladrar perros por todas partes. ¿Y tú no los oías, Ignacio? ¿No pudiste darme aunque sea esa esperanza? No oyes ladrar a los perros, de Juan Rulfo. Mi versión, Ros Guzmán. Uy, pero ¿para qué les cuento? Pues para que sepan, porque esta no,
es una leyenda ni es un cuento. Esta me dijeron en Xochimilco que era verdad. En Xochimilco no leen las tradiciones para contarlas. En Xochimilco las viven. Por eso una de las tradiciones es que cualquier perro que pase por su casa, pues hay que detenerlo, porque a lo mejor ese es el que los va a cruzar en el río de la vida y de la muerte. Uno nunca sabe, porque en el río de la vida y de la muerte no se puede cruzar así nadando o eh, no, volando a lo mejor, pero no se puede cruzar ese fuego. Y el único que tiene el don es un perro que pueda cruzarlos. Así que déjenme decirles que todos, cuando pasa, le digo un perro, pues se quedan con él. Doña Conchita tenía muchos y los tenía ahí en el patio, pero no tenía ni un techito para cubrirse y no les daba de comer, a veces ni agua. No sé cómo vivían esos pobres perros. Y por eso fue que cuando ella murió, uy, los perros aullaban, porque, bueno, son tan fieles, pero pues por otra cosa yo creo que no. Y la gente llegó, pero mucha, porque, bueno, unos porque era la familia, y son grandes familias en Xochimilco. Otros, pues, porque tenían algún compromiso con ella, y otros más por chismosos. Sí, a ver qué decían y a ver qué iba a pasar con los perros. Ahí están. Cuando llegaron decían, ay, vine porque, ay, cómo vamos a extrañar a Conchita. Tan buena mujer, cómo se fue a morir. Y el otro le contestaba, ay, sí, mire cuántos perros tiene. Sí, hay que ver quién se queda con ellos, porque ni modo que los dejemos ahí. Ay, su familia debe estar tan triste. Déjenme decirles que conforme fue pasando la noche, pues ya llegó el momento en que les empezaron a pasar su cafecito y empezaron a tomarlo. Ya hay un poquito más de cafecito de olla, por favor. ¿Con piquete o sin piquete? Por favor. Y así fue pasando la noche. Y ya como a medianoche, pues los que todavía andaban por ahí empezaron a decir, ay, qué bueno que se murió, ¿verdad? Bien egoísta, bien espantosa, a los perros los trataba muy mal. Ay, si supieras lo que me hizo, mejor ni te lo cuento, pero fíjate que, y así, ay, no, es que era una señora muy fea. A todos les contestaba muy mal, se creía la gran cosa. Ay, pues qué bueno, ya se va a enterrar y ya no tenemos ningún compromiso con ella. A mí me quedó debiendo. Nunca me pagó, pues que para los perros y luego ni de comer les daba, no. Era terrible y mal portada. Se empezó a escuchar algo así como, y todos voltearon a ver qué pasaba, porque lo que se estaba moviendo era la caja donde estaba doña Conchita muerta. La habían dejado abierta pues para que la vieran, la fotografiaran y esas cosas. Así es que pudieron darse cuenta que doña Conchita se empezó a enderezar. Hombre, todos corrieron, bueno, menos la familia y uno que otro, ¿no? Conchita dijo, yo ya estaba muerta.
y ya iba a cruzar el río de la vida y de la muerte. Pero no había nadie que me ayudara, ni una trajinera, nada. Yo ahí desesperada porque decía, ¿qué voy a hacer aquí? Tengo que cruzar. Y en ese momento que veo del otro lado a mi perro el Chilaquil. Y que le digo, Chilaquil, pásame el río. Y el que se me queda viendo y que se voltea. Y yo, Chilaquil, por favor, ayúdame. Por favor, habló el Chilaquil. Ay, bueno, tú pásame. Ya, es tu obligación. Viviste conmigo, ahora pásame. Dijo el Chilaquil, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pásame. Ya no te acuerdas, dijo el Chilaquil. Cuando yo vivía contigo y tú te comías toda la carne de un pollito y a mí se me escurría la baba hasta que te lo acababas y me aventabas los huesos sin carnita, nada. Que no te acuerdas. Cuando había mucho sol y no me ponías agua y yo ni dónde guarecerme. Y no te acuerdas de cuando llovía y ahí estábamos todos empapados, muertos de frío. No te acuerdas, ¿verdad? Pues ahora yo no te voy a pasar. Y la viejita continuó y dijo, por eso regresé, para decirles a todos ustedes que por favor cuiden mucho a sus perros ahora que tienen tiempo. Hay que darles de comer, hay que darles de beber, hay que tenerlos bien cuidados y no cortarles la cola ni las orejas, porque luego de dónde se agarra uno para pasar el río. Yo no sé qué va a ser de mí. Espero que alguno de los perros se conduela. Quizás volvió a caer en su caja de muerto. Todos se quedaron viéndola y empezaron a rezar bien fuerte, porque, pues quién sabe, a lo mejor todavía está allí esperando que alguno de sus perros sea generoso y la pase de la. El violín encantado, cuento folclórico de Puerto Rico. Saludos, soy Tere Marichal Lugo de Puerto Rico y es una alegría estar compartiendo con ustedes en este maratón internacional de cuentos dedicado al Día de los Muertos. Hoy voy a contar una historia titulada El violín encantado. Mi abuela, doña Marina Espiñeiro, siempre decía un refrán muy importante: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y ese refrán tiene que ver con este cuento que les voy a hacer hoy. Y el mismo se desarrolla durante el florido mes de mayo. Un día muy encangaranulado, que ese cielo estaba, mire, del color
de la barriga de un burro. Iba a caer un aguacero inmenso. Era el año de 1896. Y por aquel camino rural iba caminando un joven que acababa de interpretar bellas melodías en el pueblo de Coamo. Él era violinista y se llamaba Juan Manuel. Los 15.000 habitantes del pueblo de Coamo lo conocían por ese nombre, Juan Manuel el violinista. Era muy querido y famoso en todo aquel pueblo. A los puertorriqueños nos encanta la música y nos encanta bailar. Pues él iba caminando pensando en una danza que acababa de escuchar, que se llama la danza Margarita. Por aquel camino de momento se dio cuenta de que en los flamboyanes que había sembrado a cada lado del camino habían florecido de una forma espectacular. Las flores parecían inmensas, así que el camino parecía que estaba como en llamas, porque la flor del flamboyán es color anaranjado, muy fuerte. Manuel estaba pensando, pero yo habré tomado este camino antes. ¿Será que me despisté mientras estaba pensando en la danza Margarita? Siguió caminando poco a poco, observando el cielo, porque sabía que ya mismo iba a empezar aquel aguacero inmenso. Cuando de momento, al lado de la carretera, ve esta casa que nunca antes había visto. Y él dice, pero ¿y esta casa? Hoy como que todo se ve raro y extraño. En la baranda del balcón había sentada una joven con el pelo negro, oscuro, precioso, y unos ojos grandes, negros, misteriosos. Y cuando lo ve venir le dice, psst, psst, psst. Oye, pero tú no eres Manuel el violinista. ¡Claro que sí! Si yo te he visto tocando en la plaza. Manuel el violinista, aquí frente a mi casa. Perfecto. Toca alguna melodía que hoy yo quiero bailar bajo esta tarde tan tenebrosa y oscura en la que pronto caerán truenos y centellas. Toca algo, Manuel. Pero Manuel, que era recién casado y un hombre muy serio, le tomó miedo al bulto y empezó a caminar bien rápido, bien rápido, bien rápido. Y cuando ella ve que él se estaba escapando y que no le hacía caso, empieza a gritarle, Manuel, Manuel, que toques alguna composición que yo quiero bailar. Manuel no le hacía caso y le grita, te acordarás de mí mañana, te acordarás de mí mañana, ya verás como mañana tu música va a ser tu encantamiento. Manuel, tu música será tu encantamiento. Le había tirado un mal de ojo, un conjuro. Pero Manuel siguió caminando y mientras empezaban a caer las gotas de lluvia, empezó a correr y a correr por aquel camino tan misterioso hasta que llegó a su casa. Y cuando llegó a la misma, la veía de un color diferente. Veía que alguien adentro estaba caminando. Manuel estaba lelo, como oído, cuando de momento escucha una voz conocida. Mi amor, ¿qué tú haces allá afuera? Si el diluvio está encima de ti, entra corazón, que yo acabo de colar café y tengo un pan de maíz sabrosísimo. Así que Manuel despertó de aquel encantamiento, entró a la casa y aquella noche estuvo llena de abrazos y de besos porque aquellos dos eran dos tortolitos que se acababan de casar. A la mañana siguiente, ambos se despertaron tempranito con el canto del gallo, desayunaron y se fueron a la sala a trabajar. Ella era costurera, hacía piezas de ropa que compraba una americana y luego las vendía en Nueva York. Y él era músico, tenía que ensayar todos los días. Y cuando él toma el violín y empieza a tocar aquella composición musical, de momento en la cocina, mire, se escucha este sonido. Eran los sartenes, las ollas, los cubiertos, tocando a la misma vez que él. Él se detiene y le dice a ella, ¿tú escuchaste lo que yo escuché? Uy, claritito, como si algo en la cocina se hubiera caído. Él empieza a tocar de nuevo e inmediatamente
todos los cubiertos, las ollas, los sartenes, empiezan a tocar a la misma vez haciéndole compañía con la música. Él detiene la música y ella le dice, ¿pero qué es esto? Esta casa está encantada. Él empieza a tocar nuevamente y de momento aparecen detrás de él los sartenes, las ollas, los cuchillos, las cucharas, todo aparece caminando detrás de él y flotando como si fuera una orquesta, acompañándolo a la misma vez. Era algo que nadie podía entender. Entonces ella le dice, sigue tocando esa música, mi amor. Busca la pala, porque ella era una mujer muy decidida. Se va al patio y empieza a cavar y a hacer un agujero. Cuando termina de hacer el agujero, entra de nuevo y le dice, sígueme al patio, sigue tocando. Y allí estaban todos los cubiertos, las ollas, los tenedores, los sartenes, tocando detrás de él, caminando, siguiéndolo como si fuera el flautista de Hamelín. Claro que este era el violinista de Coamo. Entonces, cuando llegaron al patio, ella le dice, detén la música. Y aquellos objetos se quedaron así, estáticos. Los sartenes, las cucharas, las cacerolas, todo flotando en el espacio. Era un espectáculo siniestro. Entonces ella va tomando uno a uno y los lanzaba al agujero. Cuando los tenía en el agujero con la pala, ¡paquiti!, le daba bien fuerte. Y luego que los tuvo todos metidos en el agujero, los tapó con tierra. Mira a su marido y le dice, mira mi amor, vamos adentro ahora a hacer las maletas, nos llevamos lo indispensable, lo más valioso. Mañana mandamos una carreta que recoja todos los muebles, pero de aquí nos vamos ahora mismo, porque en esta casa se ha metido algo raro. Aquí se ha metido un espíritu o nos han echado el mal de ojo. Aquí dentro hay algún muerto caminando. Nos vamos ahora mismo de aquí. Entraron a la casa, hicieron las maletas y se fueron caminando. Rapidito, más rápido que ligero, sin mirar atrás, porque si miraban atrás, dejaban el recuerdo allí encerrado en aquella casa encantada. Se llevaron el violín, por supuesto, aquel violín que había sido encantado por aquella mujer tan hermosa, que aquella tarde en Cancara nublada había encantado a Juan Manuel, porque no quiso tocar para que ella bailara. Nunca se supo de la casa, nunca se supo de aquella mujer. ¿Quién fue? Yo no sé. Lo único que sé es que todavía hay gente por el pueblo de Coamo desenterrando a ver si encuentran aquel entierro de aquellos cubiertos, de aquellas cacerolas que quedaron enterrados al lado de aquella casa en el pueblo de Coamo. Y así termina esta historia que nació en 1896 en el maravilloso pueblo de Coamo.